Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días. La energía. Buenos días, jóvenes. Brutal, brutal. Bueno, venga, ahorita me echamos un tinto y me sigue contando de la carrera de Goldbach. A ver qué, de esa gente que sí sabe qué entendieron, porque yo solo vi el documento y dije, uy, nunca entendí. Más porque es un espacio, está propagando unas propiedades de un espacio, una vaina así, entonces dice que eso es cierto, pero no entendí porque de pronto ustedes entienden más. Ahora bien, a lo que venimos. A ecuaciones integrales, no, a crítica a la razón pura. Crítica a la razón pura de Manuel Kant y crítica a la razón práctica. Claro que la razón práctica depende de la razón pura. Me imagino que ustedes dieron, no me tocó leer, aunque sea el resumen del problema para entender qué barbaridad dice ese man en la práctica, porque la pura no es. Vean, mi hermano, matemáticos, me siento deprimido, me deprimo al verlos. Si se atreven a decir que el libro es malo. Joder, que es que el libro es muy bueno. Es decir, si bien es cierto el lenguaje es, uy, maldita sea, y cuando uno mira uno no entiende nada, lo que intenta... ¿Cómo? No. Es el intento del libro, joder, o sea, es el intento... ese man es un superhéroe, mi hermano. No, es como lee 3 veces y entenderás. Más bien que hasta corrimaba y todo. Lo que pasa es que el man está en una idea muy, ¿cómo se dice? Es una idea titánica, es una idea demasiado salvaje. Y el man lo que sí, el man es fanático, es adicto, es enfermo, está poseído por las matemáticas. O sea, el man le tiene una fe a eso demasiado elevada. Y obviamente, uno que estudia una ciencia que es más empirista, que es la física, o que tiene más parte de componente experimental, pues uno siempre queda así como, vea pues, ¿por qué? Porque leyendo y releyendo, entonces uno encuentra que hay una estructura matemática muy salvaje en lo que él quiere hacer. Pero es que es una estructura matemática así, que yo pensé y dije, estos manes de matemáticas deben estar completamente excitados, extasiados, como estoy yo en este momento, leyendo esa idea, que es muy salvaje. Primero, les voy a poner ejemplo de la física, o lo pueden poner si quieren en el ejemplo de matemáticas. Les voy a poner 2 ejemplos para que ustedes entiendan por qué yo digo que esto es tan brutal. Un ejemplo de física: uno llega, si ustedes han visto los videos de física increíble en algún momento, por allá hay un video donde el man llega y dice, oiga, hermano, hablemos de las leyes de Newton. Entonces el man lo primero que dice es, tenemos que asumir, tenemos que aceptar verdades, porque si no aceptamos verdades, entonces somos epicúreos y no vamos a hacer nada. ¿Nos vamos a qué? A relajar, porque si no podemos conseguir la verdad, porque siempre será puesta a juicio que nos relajamos, ¿sí o no? Entonces nosotros no vamos a hacer física, entonces vamos a suponer que hay verdades, hay unos principios fundamentales, o sea, seamos fundamentalistas en esta idea y definamos unos principios básicos que nos generen todo. ¿Sí estamos? Entonces man dice, primer principio, existen unos entes físicos, unos seres extraños, exóticos, que se llaman fuerzas. Esas fuerzas tienen la capacidad de modificar el momento lineal o cantidad de movimiento de un objeto. ¿Estamos? Ya. Eso es un principio, eso es un precepto, eso es un axioma. ¿Aló? ¿Sí? Luego él sale por ahí y dice, oiga, pues el Newton no nos dejó soluciones, nos dejó problemas, porque el man nunca dijo que era una fuerza, solo dijo que eso existía como el punto, y con eso construimos. La pregunta clave es, ¿qué es una fuerza? Muy bien, ¿sí estamos? Luego entonces uno dice, bueno, bajo ese precepto puedo generar principios o ideas sobre las denominadas fuerzas. Entonces uno de los principios es, si hay un ente físico que no está sujeto a fuerzas, o sea que no hay fuerzas en el universo que lo afecten, solo puede tener un estado de movimiento, y ese cuerpo se encuentra con movimiento con velocidad constante. Es decir, o el man se mueve con velocidad constante o tiene velocidad constante 0, particularmente está en reposo. ¿Estamos? Se llama la ley de la inercia. Estamos asumiendo que el objeto se encuentra en un espacio vacío, en un universo vacío, o sea, suerte. ¿Estamos? Ahí el man no tiene quien le haga fuerza. ¿Sacaron?
Entonces Newton dice, muy bien compañeros. Segundo principio, si yo soy capaz de demostrar que esos entes físicos llamados fuerzas se pueden sumar, y de hecho lo compruebo, entonces defino que esos entes físicos se suman de manera específica, muy puntual, se suman como se suman los vectores. ¿Sí estamos? Otro principio. Tercer principio, digo, si la suma de todos esos entes yo los conozco, eso solo puede tener un resultado: masa por aceleración. Bueno, según la ley de Newton-Bamba, masa por aceleración. ¿Listo? Entonces uno dice, ¿y puede ser suma de fuerza cero? Sí, si la aceleración es ¿qué? Cero. ¡Pam! Tercer principio. Cuarto y último principio, y con eso armamos lo que se nos dé la gana. Cuarto principio. Hay una cosa que se llama ley de acción y reacción, que a toda acción, o sea, a toda fuerza, se opone una reacción, o sea, otra fuerza, de igual magnitud, de sentidos contrarios, y actúan esas fuerzas sobre objetos diferentes. Suerte. ¿Quieren hacer mecánica? ¿Qué hay que hacer? Suponer que esas cuatro ideas son ¿qué? Verdaderas. ¡Pam! Nos vemos. Ahora viene Euclides y ustedes me ayudarán, porque no tengo ni idea. Entonces man dice, vamos a armar la geometría. ¿Cuántas son las máximas axiomáticas de la geometría? Es decir, ¿con cuántos principios básicos se arma la geometría? O sea que uno dice, ya con eso, papá. ¿Cuáles son? Bueno, no sé, voy a suponer, primero vamos a suponer que este espacio es homogéneo, es tranquilo, no tiene deformaciones, no tiene curvas, es plano. Lo primero que hay que decir es que es plano, porque en el espacio que yo voy a jugar es plano, no es otro espacio. Obviamente, Euclides es pretencioso, cree que el espacio es así. ¿Están de acuerdo? Ustedes ya saben que, pues, no. Eso será después. ¿Sí estamos? Entonces uno supone que el espacio es plano. Debo definir la existencia de algunos entes para poder crear otros entes. Entonces digo, debe existir un ente que se llama punto. ¿Sí? Es un ente geométrico adimensional. Bajo ese ente construyo otros entes, en mucha física, entes geométricos. ¿Estamos? Y ahí empiezo. O sea, por lo menos ahí empiezo a construir estructuras. Empiezo a definir una recta. ¿Qué es una recta? Será una sucesión consecutiva de puntos que tiene un orden definido, no sé. Si Euclides o no, yo les pregunto a ellos. Y ya. Luego el man dice, bueno, entonces resulta que dependiendo del comportamiento de las famosas rectas que he creado con uniones de puntos, entonces yo puedo definir características sobre esas rectas. Por ejemplo, que si son así, que si están, no sé, una frente a la otra y se comportan siempre de manera igual, son paralelas. Que si una corta a la otra y forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Y que si el ángulo entre las dos rectas es diferente de 90, entonces son oblicuas. Y entonces me boto un postulado y digo, por un punto externo a una recta paralela pasa una y una única paralela, y empiezo a armar bajo unos principios básicos. O sea, básicamente la misma idea. Ahora, este man se vino pesado. Ahora la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con Kant? ¿Sí o no? Entonces, resulta que Kant hace exactamente lo mismo. El man, por eso es que se pone difícil, porque el man dice, bueno, les voy a definir unos principios básicos. Entonces miren lo que dice aquí el man, miren, el rayo helado está vuelto ahora sí después de 20 años. Entonces el man dice a uno, miren, todo conocimiento, o sea, el man primero define un objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es el conocimiento, nuestro objeto de estudio en la geometría es ¿qué? ¿Cuál es el objeto de estudio en la geometría? El espacio es mi objeto de estudio, ¿cierto? Y en la mecánica, el movimiento. En uno el ente de estudio es el movimiento, en el otro el ente de estudio es el espacio, y en este el ente de estudio es ¿quién? El conocimiento. Entonces vaya rayando, pregunta de parcial. Joder, que entonces ¿cómo es que es? Axiomatice las ideas de Kant. Entonces usted dice, venga, le digo, ¿estamos o no? Sí, así es el juego. Entonces Pilletos del man dice, primero, voy a asumir. Y es que el man asume porque está tratando de resolver un problema. Entonces dice, Descartes tiene razón, nos toca suponer que hay cosas verdaderas para poderle jalar a esto. Si no, ya saben, yo siempre le doy palo a los epicúreos, pero es, bueno, sí, huevón, no es que todo es parcial, entonces no supongamos nada, dejémoslo tranquilo, no pensemos en nada. Y esa no es una solución al problema, ¿me hago entender? Ese es como un pensamiento muy lochoso, relajémonos, mi hermano. Y esa no es la idea, ¿sí me entienden? La idea es que vamos a darle el problema. Entonces, man dice,
Vamos a poner principios básicos. Entonces dice, miren porque es que leyendo ya me empieza a decir, ah bueno. Y entonces vayan escribiendo las cosas, vayan poniéndole cuadrito o corazoncito a las palabras clave. Todo conocimiento comienza con la experiencia. Entonces, man, asume como verdadero esto, experiencia. La experiencia nos genera un qué, un conocimiento. ¡Pah! De una, man no lo rechaza, no es racionalista. ¿Estamos? Porque los racionalistas dicen que la experiencia, cero pollitos, aquí todo es que échele cabeza. ¿Estamos? El man dice, no, acepto como verdadero que la experiencia me genera conocimiento. Uno. Luego dice, obviamente ya después dice, pero no todo conocimiento proviene de la experiencia. Entonces dice, acepto que la experiencia me da conocimiento uno, pero también acepto o asumo que no es que todo venga de allá. Ahora dice, dos. Ya estoy como la vieja de las noticias. Dos, tres, papá. Entonces dice, mire, es decir, que la experiencia pone en acción la facultad de conocer, pero ella solo proporciona conocimientos a posteriori. Entonces, miren, empieza a definir una palabra clave. Palabra clave, corazoncito, novecita, a posteriori. ¿Sí? Porque más va a empezar a jugar con esas palabras. Y cuando está en el juego de decirnos todo, el man empieza entonces a posteriori, a priori, a posteriori, por fruta. Y uno dice, joder, espere. Claro, si uno no entiende qué significan esos conceptos básicos, así como hace Newton, corolario primero, corolario tal, axioma tal, pues, los que han leído libros, ¿cierto? El man primero se bota todas las ideas y luego dice, ahora sí, con esas ideas armemos todo. Entonces aquí este man está haciendo exactamente lo mismo. Entonces dice, mire, entonces pone la facultad de conocer, por ella solo proporciona conocimientos a posteriori. Y aquí pone nombres, entonces pongan, los conocimientos a posteriori son particulares y contingentes, porque entonces el man esos nombres los va a usar después. ¿Los va a usar qué? Después, cuando nos esté hablando de conocimientos a posteriori, o conocimientos particulares, o conocimientos contingentes, está haciendo relación a la experiencia. Listo, ya tengo que irme armando con esa. Eso es como, miren, entonces no va a hacer un mapita al lado y dice, estos conocimientos son tal. Cuando el man vuelva a decir eso, está hablando de eso. Porque es que a veces no va leyendo y el man repite eso 1000 veces y uno dice, ¿qué? Claro, es que uno tiene que mirar que el man al principio está axiomatizando el mundo, o sea, el conocimiento. ¿Lo pillan? Listo, entonces ya, salió. Ahora dice, los conocimientos a priori, entonces ahora ya va a definir otra cosa, otra propiedad, segunda ley, tercera ley, no sé, o conceptos, ideas previas. Entonces dice, los conocimientos a priori son universales y necesarios y solo pueden provenir de la misma mente y son independientes de la experiencia. O sea, suerte a la experiencia. ¿Entender? Recuerden, es que miren, si no lee uno se pone juicioso. Bueno, aunque obviamente, pues bueno, eso no era presumido, pero pues sí, digamos, yo les doy a ustedes muchas lecturas por encima de muchas cosas seguramente, pues por los años, por lo que sea. Y es como en la estructura del espacio-tiempo, ¿cierto? Como ha evolucionado la historia de la humanidad, uno encuentra leyendo estas cosas que estas cosas tienen un gran sentido. ¿En dónde? Allá, ¿no entender? O sea, en ese momento. Y entonces le da uno mucho, o yo particularmente empiezo a valorar estas cosas acá. ¿No entender? Acá. Porque por ejemplo el man llega y dice esto, y entonces por eso es que uno dice, obvio, con razón es que cuando este man votó estas ideas, la ciencia tomó tanto poder, la ciencia resultó ser prácticamente la verdad de todo y la religión empezó a tener problemas serios. ¿Sí? Ahora entonces uno dice, ah, joder, ahora sí entiendo por qué existe el positivismo. Porque es que el positivismo es que Kant le dice a la gente, es que mire, con las ideas de la ciencia yo puedo conocer lo que se me dé la gana. Porque la ciencia me estructura el conocimiento así. ¿Sí pillan? Entonces el man es muy positivo. ¿Aló? Y por eso entonces aparecen otros filósofos que dicen, me disculpan, ¿no? Y está verdad, es esa idea de que esto es así tan positivo. Entonces el man dice, no, mire, hay gente como Schopenhauer, como esta gente que es de filosofía que negativista. O sea, como pesimista, dicen, no, eso no es tan trivial, papá. No es que todo el conocimiento se construye como usted dijo ahí. No es que entonces siempre siguiendo los lineamientos de la ciencia eso funciona así. Pero los científicos, o sea, ustedes, en Colombia, se casaron con Kant. Ay, pero Kant, joder, Kant. Kant, hermano, es el que le dirige a usted. Y no es científico, es filósofo. Pero es el que le dirige el proceso de pensamiento a los científicos. Dice, huevón, ustedes lo hacen muy bien, me vende esa idea y así se conoce, así se genera conocimiento. Y entonces el man pone que en marcha una maquinaria, una máquina, se llama positivismo.
y si ustedes han leído de física, han leído de matemáticas, nuestras ciencias son estrictamente ¿qué? Positivistas en principios básicos, fundamentales. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, claro, es que este man le da un peso a eso, y bajo la visión de este man todo el mundo empieza a trabajar, hasta que llega gente mala y dice, espere, esto no es tan trivial, ya en el siglo XX, y nos frena el proceso. ¿Sí me entienden? Gracias a Dios. Porque no crean que todo se puede hacer ¿qué? Así. ¿Y cuál es el problema de Kant? Creen que todo se puede hacer ¿qué? Así. Si estamos todo axiomatizado, todo lindo. Pues que cuando aparecen esas ramas de la matemática y de la física, cuando en el siglo XX aparecen ideas exóticas como el principio de incertidumbre de Heisenberg, o tanto que lo he dicho que ya estarán hartos, y espero que como lo he dicho tantas veces ya lo hayan mirado y digan, joder, tengo que entender ese teorema, tengo que entender esa demostración en algún momento, y es el teorema del conflicto. Cuando llegan y le dicen, no, quieto, que eso no es como dijimos, resulta que aquí hay cosas que no se pueden hacer. ¿Sí me entienden? En ese momento la cosa que cambia. O sea que miren, ¿sabe qué es lo chévere que me parece severo? Que es que eso es una regulación propia de la ciencia, ni siquiera lo es un filósofo, salió de la misma ciencia, o sea, la misma estructura de la ciencia reguló y les dijo, huevones, dejen de pensar así, porque yo, o sea, la naturaleza o el conocimiento, no soy así, entonces no me miren así, no se va a entender, y eso sonará bien tonto si quieren, pero es lo que yo entiendo, y digo, uy, claro, ¿sí pillan cómo es el juego? Entonces no es tan, o sea, claro, insisto, como una amiga, no la demuestro como una amiga, el libro tiene un lenguaje muy pesado y eso lo hace feo, pero si uno se concentra en la idea fundamental del libro, uno empieza a decir, no, este man, ahora sí se puso, ahora sí por eso es que el man dice, es que esto es la revolución copernicana de la teoría del conocimiento, pues que más está metiendo un vicio salvaje y dice, voy a cambiar todo, y ese pone pesado. Bueno, muy bien, entonces voy a seguir leyendo. ¿Comentarios? Otra vez, el video pasado ese man dijo, quiero que hablen. Porque pues yo como que si leo, me entusiasmo, me gozo el video, entonces aquí con cara de... Joder, ¿en serio hay tanto? Yo no creí que hubiera tanto para decir ahí. Tanto como para que este man hable 2 horas sin parar. Me acuerdo, qué sacrilegio. Los escucho. ¿Qué opinan de todo lo que he dicho? No opinen que esto solo es muy aburrido, si no la próxima no los invito a venir así. Yo tengo una, no sé si es esa parte, A ver, si me sé, ¿qué pasó? Entonces, yo tengo una pregunta. Si el sujeto sí es el que le da forma al objeto, ¿sí? Eso dice Kant. Exacto. Y cada sujeto tendría su propia versión de la realidad. Entonces, ¿cómo resolvería eso? Me estás preguntando, o sea, yo debo resolver lo que Kant no pudo resolver. No, yo quiero... ¿qué? Sí, para entender esa vuelta. Es imposible, pero me imagino que usted ya lo ha hecho. No, pero sí es una buena pregunta, pero... Entonces, exacto, porque se supone que de pronto la respuesta está inmersa en el texto. Pero yo creo que tú misma tienes la respuesta, por eso has dudado. No sé, o sea, por eso no entiendo. Por ejemplo, lo que ustedes hacen en común, ¿es lo mismo para todos? No, a eso voy. No es lo mismo para todos. Pero que eso se pueda, pero tengo que... Claro que entonces yo tengo una pregunta. Cuando usted demuestra que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, ¿es lo mismo para todos? Sí. Bueno. De diferentes formas, pero... me imagino. Ella me pregunta, me mete en encrucijadas, me pone contra la pared, y yo le digo, venga, espere, venga, la pongo contra la pared y responda. ¿Ve cómo es el juego? Entonces, claro, miren, obviamente es que es una cosa, lo que pasa es que todos tenemos una percepción del mundo y es muy personal, pero bajo la rama de conocimiento definida por nosotros, entre todos, en un colectivo hemos construido una estructura que nosotros hemos denominado como verdadera, usando unos fundamentos, usando unos principios. ¿Sí me vamos a entender? Entonces, para ti es que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. Yo le pregunto a este man, ¿eso es cierto? ¿Aló? Sí, vos. Sí, es cierto, ¿no? Claro.
¿Tiene restricciones esa respuesta? Seno cuadrado teta más coseno cuadrado teta es igual a 1, ¿eso tiene restricciones o eso funciona en cualquier lado? Funciona en cualquier lado. En cualquier lado, en cualquier espacio topológico, yo qué sé, como quieran. Se llama. Pues donde tenga sentido definir funciones trigonométricas. Donde tenga sentido definir funciones trigonométricas. Por eso. Pero en todos los espacios donde se definen funciones trigonométricas funciona igual. Por ejemplo, en esas geometrías exóticas, por ejemplo, geometrías esféricas, donde los ángulos ya internos de una estructura que parece triángulo pero que no lo es, ¿cierto? ¿Sí funciona? O por ejemplo, ¿es válido decir que la suma de 3 ángulos de un triángulo siempre da 180 grados? Espacios de ejemplos. ¿Cómo? O sea, el espacio que tiene producto Interno, o sea que definen una norma. Bueno, ok, yo qué sé, si me van a entender, o sea, pero miren, entonces es muy subjetivo decir cuál es la percepción que tienen de la matemática. ¿Se acuerdan cuando yo les pedí a ustedes? Ahora miren, para qué era útil el ejercicio de armes un cuadro sinóptico de matemáticas. Obviamente esperaba, yo me acuerdo que un amigo fue a la frente y dijo, ta, 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 ta. Estos manes dicen, pero yo quería que hicieran ¿qué? Su versión subjetiva de la matemática, o sea que cada uno decidiera cómo es la estructura fundamental de la matemática. ¿Me van a entender? Y estoy seguro que cuando les digo que se armen eso, todos van a armar un mamarracho completamente ¿qué? Diferente. A Dios gracias, entonces todos ven la matemática diferente. Pero dentro de la estructura de la matemática no permite subjetividades, es objetivo, es decir, a todos les debe dar uno en un espacio euclidiano donde el teorema de Pitágoras funciona y donde el triángulo rectángulo define que seno cuadrado más coseno cuadrado es que 1, amén. Entonces, conclusión es, depende que estés, de que estés cuestionando, o sea, a qué te estés cuestionando, es decir, la visión del conocimiento